Shalom, shalom, amados, muchas bendiciones y pues gracias al Eterno que nos está permitiendo poder empezar un nuevo tema que creo que aunque es muy conocido este tema sobre la profecía, creo que el Eterno nos va a hablar, nos va a mostrar cosas que tal vez no hemos pensado o tenemos que reflexionar sobre esto. Porque la profecía es una de las cosas más importantes en nuestra vida y tiene que ser lo más importante en nuestro vivir. Pero cierto es que muchos conocemos este tema porque ya lo vinimos, ¿no? Escuchando también cada uno del lugar que pues el Eterno nos llevó, ¿no? Nos hizo salir y nos movió. Sí, se ha usado mucho, pero hay cosas que también hay que reflexionar y pues entenderle mejor según lo que es a través de la parte que es el Tanaj, que es la Torá, que es el antiguo pacto. Pero antes que nada vamos a orar y pues dejar que el Eterno nos hable, dejar que su Ruach se mueva y haga lo que Él quiere. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Te agradecemos, Abba, te agradecemos porque hermano, que avanzamos en el conocerte, conocer tu palabra, nos damos cuenta de cuántas cosas hay en tu palabra que todavía no hemos entendido, que todavía tú no nos has revelado, que todavía tenemos que descubrir, que todavía tenemos que ir investigando, que ir escudriñando, que ir buscando de entender. Y gracias porque tu Rúa aquí está con nosotros para mostrarnos, aquí está con nosotros para hablarnos. Te agradecemos, Abba, porque tenemos tu Rúa con nosotros, tenemos tu espíritu dentro de nosotros y es el que nos está guiando, es el que nos está hablando, es el que nos está mostrando todas las cosas. Te agradecemos porque desde cuando hemos empezado de nuevo a escudriñar tu palabra y te hemos dejado hablar así como tú quieres, tú nos mostraste la verdad, tú nos estás mostrando la verdad, tú nos estás mostrando tu pensamiento, estas revelaciones que están escondidas detrás también de lo que es tu palabra en hebreo, en original, esta palabra que tú a través de la cual creaste el mundo, esta palabra que salió de tu boca y que se cumplió y que creó y que hizo ser todas las cosas. Te agradecemos, Abba. Te agradecemos por todo esto y ayúdanos a poder ser abiertos para entender, para que tú nos puedas hablar, para que tu palabra llegue en nuestra vida. Y háblanos, Abba. No solamente ahora a través de este tema, sino háblanos, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a estar quietos y escuchar tu voz. Enséñanos, Abba, a discernir tu voz. Y que todos podamos desear escuchar tu voz, porque esto es lo más importante para nuestra vida. Lo más importante. Por esto queremos desarrollar
tu don que has puesto dentro de nosotros y queremos pedirte más de tu don y de tus dones, para que podamos ser estos instrumentos en tus manos, no solamente para nosotros, sino para todos los que nos están circundando y que lo necesitan. Lo que sea, todos los dones que tú quieres darnos. Gracias, Abba. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Pues amén, amados. Entonces, vamos a comenzar esta enseñanza con estos versículos que están en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 23, que dice, siempre estén alegres, hagan tefilá sin cesar. En todo, agradezcan porque esto es lo que Adonai quiere de ustedes, que estén unidos con el Mashiach Yeshua. Después dice, no apaguen el Ruach, no menosprecien las profecías, pero pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno, aléjense de toda especie de mal. Que el Adonai de Shalom les haga kedoshim por completo, que todo su ser, ruach, alma y cuerpo sean guardados sin culpa para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Hemos puesto todos estos versículos porque vamos a ver que hay una relación entre cada uno con el otro, hay una relación entre todas estas acciones, ¿no? De todo lo que está escrito aquí, porque aquí están las claves para vivir bien. Y uno es que todo el tiempo estemos gozosos. ¿Y cómo se puede estar gozoso? Estando en tefilá, haciendo tefilá sin cesar, agradeciendo a Adonai. Y esto es lo que Adonai quiere. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a estar, o sea, si nosotros agradecemos, si nosotros hacemos tefilá siempre, sin cesar, vamos a estar alegres. Vemos cómo hay esta relación entre todas estas acciones. Y parte de nuestra inteligencia es poder controlar nuestras emociones, ¿no? Sí, como cuando hablamos sobre la inteligencia emocional, ¿no? Es propio esto, poder aprender a controlar nuestras emociones. Y si no podemos controlar las emociones, por ejemplo, la tristeza o la tristeza o la aflicción, la angustia, la preocupación, el miedo, entonces jamás podremos vivir como el Eterno quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque Él también nos dio este fruto de su rúa, que es el autocontrol, el dominio propio. Y pues ya se vino hablando mucho sobre esto, ¿no? Entonces, en todo esto, esta es la clave para vivir bien. Estemos, dice, permanezcamos gozosos. Hay que estar siempre atentos, viendo las cosas. ¿Cómo vas a estar gozoso si no te das cuenta de las cosas? Entonces tenemos que estar atentos, viendo las cosas, porque si no, de otra forma no se puede. Y por esto hay que tener abiertos los ojos todo el tiempo, estar viendo porque es lo que
no, esto es lo que nos va a permitir estar gozosos. Después, ¿qué dice? Sí, miramos después, ¿qué dice? Dice, haz tefilá sin cesar todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo tenemos que estar conectados con el Eterno, haciendo oración. ¿Y cómo vamos a estar conectados? Pues esto, como le estaba comentando un poco, está muy unido con dando gracia en todo. De esta manera, nosotros vamos a estar conectados con Él, con el Eterno, confiando en Él, sabiendo que Él hace lo mejor para nosotros, dándole gracias al Eterno. Esto es la única manera para estar gozosos. Y esto viene a través del estar orando. Todo va unido. Y al estar alegre, al tener estas pláticas, ¿no?, con el Eterno, dándole gracia en todo tiempo, y si nosotros le damos gracias todo el tiempo, ¿qué pasa, amados? Lo que dice después, no apaguen el Rúa. Si nosotros hacemos esto, estemos alegres, hacemos tefilá, agradecemos de esta manera, no apagamos el Rúa, no apagamos el Rúa a Kodesh dentro de nosotros. De esta manera se mantiene viva esta llama. Y después dice que para vivir con todo esto, ¿no? Que dice, no menospreciar la profecía. Para estar en este conectados, en este contacto y conectados con Él es a través de dar gracia. Y el salmista dice en el Salmo 100, versículo 4, dice, entren por sus puertas con acción de gratitud. Un momento solo. Creo que, no sé, espero que funcione mi micrófono. Ok, ahí me confirman. Entonces dice, entren por sus puertas con acción de gratitud, entren en sus patios con alabanza, agradezcan a Él y alaben su nombre. Entonces, cuando... Ok, gracias, madam. Gracias por confirmar. Entonces, cuando alguien está mal agradecido, ¿qué sucede? Se desconecta del Eterno, porque al estar enojados y mal agradecidos, esto es cierto, no nos hace conectar con Él porque no nos podemos conectar. Entonces, desde este momento ya, ¿qué pasa? Se contrista el Ruach HaKodesh y ya está menospreciando, nosotros estamos menospreciando la profecía. O sea, se está menospreciando la profecía. Entonces, vamos exactamente contrario a lo que dice aquí, a la palabra. Entonces, entre más agradecido, entre más agradecimos estamos, más estamos unidos a Él. Entre mal agradecidos estamos, entre mal agradecidos se es, entre más se pone atención en las cosas malas, más alejados del Eterno se está. Y el no agradecer o ser mal agradecido también crea dentro de nosotros rebeldía. Y esto sabemos que la rebeldía, en no ser agradecidos, no podemos estar en tefilá, en oración, y no estamos alegres.
se quita la alegría. Entonces vemos como hay esta conexión entre el otro que tenemos que hacer atención. Entonces cuando alguien así está triste, no está en tefilá porque no es agradecido, y al no ser agradecido contrista el Ruach HaKodesh que está en él. Es muy importante que nosotros pensamos en esto. Por esto quiero que lo vayamos meditando. Quiero que, por esto quería hablar un poco sobre esto, un poco más sobre esto, porque es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es la profecía? La profecía es palabra de Elohim y algunos piensan que la profecía es revelar algo de futuro, como casi adivinación, ¿no? Y la cosa triste es que la profecía hoy se ha usado para esto, para adivinar. Y esto es muy importante porque, de hecho, hay pues en algunas circunstancias se ha habido estas situaciones que hemos encontrado, pienso, exactamente esto, ¿no? Vamos al profeta, llamamos al profeta, vamos a orar porque quiero una profecía, dame una profecía, como que quiero saber esto, quiero saber qué me va a pasar mañana, quiero saber qué va a pasar, como una ansiedad y buscar de esta manera esto como una adivinación, como para saber qué pasa, ¿no? O como en ciertas situaciones que se dice, vamos allá porque ahí está el profeta, vamos allá porque ahí está, hay grupo de profetas, ahí se están dando profecías, a ver si, pero no porque sea algo malo, sino cuando se está ahí siempre buscando esto como para revelar algo de futuro, para la adivinación, pues esto no está bien. Sì, esatto, cioè che la palabra dice que hay que comenzar de oír. Sí, exacto, cioè tenemos que escuchar la palabra y desde ahí el Eterno nos pone dentro de nosotros el creer, ¿no? Creemos porque escuchamos. Pero esta de la profecía, esta parte de la profecía es importante que no la buscamos para buscar como revelación algo de futuro, cioè como adivinación, ¿no? Esto es importante. Porque cuando uno busca a un profeta, o el Eterno venía a través del profeta para dar una profecía, ¿qué es lo que se hablaba realmente? La palabra de Elohim era data ya sea para lo que iba a pasar en este momento o para lo que Elohim quería que se hiciera o para lo que Elohim decía que pasaría. Este es palabra de Elohim. Entonces, vemos que encontramos más que todo que si el Eterno quiere hablar del futuro, es él mismo que manda un profeta, ¿no? O del futuro en el sentido de qué va a pasar, es el mismo el Eterno que manda al profeta para hablar sobre esto. Veamos un ejemplo. ¿Qué son para nosotros las palabras de los padres? Son edificación, guianza, consuelo, corrección, consejo, motivación. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y en 2 Timoteos capítulo 3, como lo tienen ahí en pantalla, dice, porque toda la escritura
que ha sido inspirada por el Ruach de Adonai es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores e instruir o disciplinar en una vida justa, con el propósito de que el hombre de Elohim sea maduro e íntegro para toda buena obra. Entonces, no debemos menospreciar la profecía, dice. Volvemos un poco a lo que leímos antes. ¿Qué es menospreciar? Porque quiero que podamos entender esto también. Es no darle el precio que tiene, sino un precio menor, devaluarla y no creer en el valor que realmente tiene. Esto con las cosas, con todas las cosas, ¿no? Es la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, si no damos, no damos el precio, ¿no? Que nuestro marido, nuestro hijo tiene, o lo que sea, un objeto también, lo devaluamos, ¿no? No, si nosotros no creemos en el valor que nuestro esposo tiene, los hijos, ¿no? Esto significa que menospreciamos. Entonces, hay que darle el precio que vale. ¿Por qué? Porque la profecía es lo más importante. La profecía es lo más importante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Elohim. Y esta palabra es esta palabra que penetra en lo más profundo pues, de nuestro ser. Y entonces, ¿qué dice en Hebreos, como tienen ahí en la pantalla, 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Elohim es viviente, mucho más eficaz, eficiente y más aguda que una espada de doble filo, penetra y separa el alma del espíritu, las articulaciones de la médula ósea de los huesos y juzga los razonamientos y los consejos del corazón. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? La escritura, la palabra que nosotros primeramente conocemos es la Biblia, la escritura. Esta es la palabra que Adonai está utilizando y sigue hablando todavía audiblemente a cada uno de nosotros. Y la palabra profecía viene de hebreo hazón. En hebreo se dice hazón. Esto significa, dice el diccionario Strong, idea, sueño, visión, vista, inspiración, revelación. Y viene de la raíz de hadá, que es tener una visión, mirar fijamente, percibir, contemplar, admirando. Esto es lo que encontramos en los libros proféticos. Dice, y vino profecía tal profeta. Dice, vino Hadón al Naví, porque Naví es profeta. Entonces, la profecía la da el profeta. La profecía la da el profeta. El profeta, como él estaba diciendo, en hebreo es Naví. Y Naví es profeta o hombre inspirado. Y Nevía es en femenino, Nevim en plural. Y Naví entonces es lo que es el masculino, ¿no? Cuando hablamos de los hombres. ¿Cuál es la palabra? Nava es hablar por, esto que viene, ¿no? Navi viene de la palabra Nava, que es hablar por inspiración, profetizar, hablar palabra profética.
Pero ¿cuál es la palabra profética? La palabra profética, vamos a ver cómo dice que es en 2 Pietro o Kefa, segunda de Pietro o Kefa, capítulo 1, del 19. Dice, por esta experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Mashiach, la estrella de la mañana, resplandezca en sus corazones. Pero ante todo tengan este presente, que ninguna profecía de la escritura es algo que no pueda interpretar, que es algo que uno pueda interpretar según su propio texto. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Por lo contrario, los profetas inspirados por el Ruach HaKodesh hablaron de parte de Adonai. Y vemos que hay diferentes también niveles de profecía. Vemos como todo lo que está escrito es una profecía ya por sí misma. ¿Por qué? Porque es la palabra de Adonai que vino a un profeta. Y los que escribieron, ¿no?, fueron inspirados por el Eterno. Y vamos a ver que hay diferentes niveles de profecía. Diferentes niveles de profecía. Es la Biblia, la escritura que conocemos nosotros, como también en hebreo se conoce Kitvei HaKodesh, y después el segundo nivel, profeta. Y la palabra profética más seguro e importante es la escritura. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Elohim. Y este es el primer nivel de profecía, porque es una profecía, o sea, su palabra dada a nosotros, a nosotros, pero a través de hombres que fueron, como dice aquí, inspirados por el Ruach HaKodesh, que hablaron de parte de Adonai. Y si quieres que Elohim te hable, ve a la escritura. Primero hay que ir a la escritura y leer, pero también hay que recordar que Adonai está vivo y él sigue hablando. Es importante que entendamos esta parte, que si nosotros queremos que el Eterno nos hable primero, hay que aprender a buscar dentro de la palabra, hay que aprender a buscar dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque este es el primer nivel en el cual el Eterno nos está hablando, y antes que nada tenemos que aprender a escuchar a Él, que nos hable a través de su palabra, discernir lo que Él nos está hablando, porque es algo interesante y algo muy importante con respecto a la escritura. Cuando nosotros necesitamos que el Eterno nos hable, primero hay que ir en oración y leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, la escritura siendo una profecía, el Eterno tiene esta palabra justa todos los días, por todas las situaciones, por todos los momentos que estamos atravesando, que necesitamos un consejo, que yo no sé, pero creo que cada uno de nosotros hemos experimentado esto, que en algunas situaciones que no hemos sabido qué hacer, hemos abierto la escritura y hemos sentido
como esta palabra es para mí hoy, como preparada en este momento, porque la escritura no es un libro como todos los libros. Y esto es importante que lo entendamos, que primero hay que ir a la palabra si queremos escuchar su voz. ¿Quién es un profeta? Ahora vamos a ver quién es un profeta. Un profeta es el que recibe la palabra de Elohim de parte del cielo. Y pues esto no es fácil. ¿Por qué? No es fácil porque el profeta, ¿qué tiene que hacer? El profeta tiene que estar conexo, en conexión, conectado con el Eterno. Tiene que estar muy conectado con el Eterno para poder escuchar su voz. Él tiene que conocer su palabra. Es importante, un profeta no puede decir que es profeta si no conoce la palabra. Y después también, porque vamos a ver más allá, que es importante esto porque él mismo tiene que saber que la profecía viene de parte del Eterno cuando lo va a través de lo filtra a través de la palabra escrita, porque si un profeta escucha algo que está al contrario con la palabra, esta no es profecía y esto no viene de parte del Eterno. Entonces, ¿cómo puede discernir si no conoce la palabra, la escritura? Después, tiene que, pues distinguir cuál es palabra del Eterno conforme a la escritura. Si un profeta habla en contra de lo que está escrito, pues entonces está mal. ¿Cómo vamos a saber quién es un profeta? ¿Quién es un profeta? Y había un sabio que se llama Maimónides, un judío sabio, que comenta que para ser profeta uno debe tener este mérito de parte del Eterno y tener ciertas cualidades. Debe tener ciertas cualidades que son ser sabio que conoce la Torá, la escritura, no solamente sabio así, sino que esta sabiduría que viene de la palabra, de la Torá, porque conoce la Torá. Tener mente lúcida. Alguien que, por ejemplo, está preocupado y angustiado sobre qué cosa piensa entonces todo el tiempo. O, por ejemplo, alguien que le falta el dinero, ¿dónde piensa todo el tiempo? Pues en esto. Piensa en su preocupación, piensa en cómo generar dinero, cómo vivir de un día por otro. Tiene que ser 3, de carácter irreprochable. Después tiene que estar en absoluto control de sus pasiones y deseos. Es muy importante que pueda saber tener justamente ser lleno del Ruach y tener el autocontrol, el dominio propio. Tiene que ser de constitución alegre y tranquila. Tiene que huir de la materialidad y de las cosas frívolas de la vida. No se puede ir buscando dinero. Tiene que dedicarse completamente al conocimiento y al servicio de Elohim. Y todo esto hace meritorio a alguien ser profeta. Pero no significa que todos aquellos que cuentan con todo esto lo sean.
¿Por qué? Porque eso depende solamente de Elohim. La profecía y la elección de ser profeta viene de parte del Eterno. Y en el Tanaj encontramos escuelas de profetas, por ejemplo. O sea, el llamado viene del Eterno, ¿no? También la profecía viene del Eterno, pero vemos como hay estas escuelas, habían estas escuelas de profetas, como por ejemplo en Dos Reyes, capítulo 2, y en el capítulo 6, los primeros 2 versículos. O sea, ahí se encontraba, ahí estaba esta escuela donde aprendían, se preparaban por esto, pero aún así esto no hacía que viniera la profecía, porque esto venía y todavía viene desde el cielo. Y es por esto que la profecía se manifiesta de una manera sin señales, de una manera súbita, sin señales de advertencia o una preparación al profeta. Es el Eterno que elige una persona a quien hablarle y transmitirle el mensaje. Y vemos en 2 Crónicas, capítulo 18, versículo 13, dice, pero Micaía respondió, como Adonai vive, cualquier cosa que Adonai diga, yo diré. Y en Números 12, del versículo 6 al 8 dice, Él les dijo a ellos, escuchen a lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo Adonai me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño. Pero no es de esta forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas. Él ve la imagen de Adonai. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? Vemos cómo está hablando aquí que cuando hay un profeta, yo Adonai me hago conocido a él en una visión, yo hablo con él en un sueño. O sea, cuando el Eterno encuentra una persona con estas cualidades, el Eterno lo elige y se hace conocer a él en una visión, viene a hablarle, viene con una profecía o en un sueño o directamente, ¿no? Mientras está también despierto, pero vemos como aquí en modo particular está hablando sobre estas situaciones. Y pues ahora vamos a ver cómo se verifica un profeta. Amada Esme, ¿cómo se verifica un profeta? Háblanos. Shalom, shalom. Bendiciones, amados. Bueno, vamos a ver cómo se verifica un profeta. La persona que el Eterno elige para esto, y bueno, nos va a mostrar ciertas cualidades que ya nos habló nuestra amada Cristina, pero también nosotros tenemos que saber discernir cuando esto es real o no. Entonces, primeramente, la persona debe ser conocida por alguien que posee los atributos que son superiores, en el aspecto de que el Eterno ya le ha dado a a una persona que le reconoce al profeta, porque esa persona tiene también autoridad que el Eterno ha dado, tiene también cualidades que muestra en emuná, en amor, en todo lo que él ha dicho, que es el fruto del Ruach HaKodesh. Por ejemplo, normalmente los profetas en la escritura estaban bajo la enseñanza del profeta líder. Ajá, es esto de lo de las escuelas. O sea, se hablaba ya que había alguien que lideraba a los profetas y les enseñaba. Entonces, eran instruidos para escuchar y eran instruidos para dar el mensaje que el Eterno les estaba dando a ellos.
Todo esto es que toda la profecía que se daba enseñaba siempre sobre la fidelidad a Adonai. O sea, siempre se oponía al culto de dioses paganos. Siempre la profecía estaba basada en la escritura. Entonces, es ahí como se verifica, se corrobora que el profeta de verdad es alguien llamado por Elohim, que es alguien a quien Elohim le dio palabra. Y en segundo, vemos que el cumplimiento de la profecía. Entonces, si una persona que tiene este calibre, que tiene esta gran llamado, anuncia que recibe una profecía, entonces se asume que está diciendo siempre la verdad, se asume que lo que habla es porque el Eterno lo dijo. Pero la última prueba para saber que de verdad es una profecía es la veracidad de eso que se anunció, del saber que eso sucedió realmente o que está sucediendo. Y sabemos entonces ahí que sí es una profecía, que es el profeta, y pues de lo contrario, si no pasa, si no es lo que o sea, si no se confirma, entonces de lo contrario no lo es. Y esto es muy importante porque una profecía tiene que cumplirse siempre. O sea, siempre tiene que hacerse vista. Si es algo, es todo lo que sabemos, ¿no? Que cuando algo pasa en lo espiritual también pasa en lo físico, y no puede pasar solamente físicamente y espiritualmente, no. Entonces, eso veamos como que la forma espiritual es la forma en la que dicen es que esto va a pasar, porque todavía no se ve. Pero cuando ocurre, entonces se sabe la veracidad de esas palabras y no solamente son especulaciones, porque si son palabras basadas en especulaciones, entonces no van a ser, no van a tener esa veracidad. Y el número 3 de esto sería el don de profecía. Entre los 9 dones espirituales está el don de profecía. Y vamos a ver 1 Corintios 12, 8 al 11. Que dice: a uno por medio del Ruach le es dada palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento de acuerdo con el mismo Ruach. A otro, emuná, por el mismo Ruach, fe. Y a otro, dones de sanidad por el único Ruach. Algunos reciben la autoridad de hacer obras poderosas y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Adonai. Otros tienen la capacidad de reconocer al Ruach HaKodesh y de descubrir a los espíritus falsos. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Y el mismo Ruach está efectuando estas cosas, distribuyendo a cada persona como él quiere escoger, como él quiera escoger. Entonces, de estos, el más importante es la profecía. Y también vamos a ver 1 Corintios 14, del 3 al 5. Dice: pero alguno que profetiza habla a la gente, edificando, alentando, consolando. Una persona que habla en lenguas se edifica a sí misma, pero una persona que profetiza edifica a la asamblea, a la cajal. Entonces, es profecía así solo fuera para consolar, o sea, para redarguir, para edificar. Es profecía. Pero vamos a seguir en el 5. Quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que eso, perdón, más que eso, que profeticen. La persona que profetiza es mayor que la que habla en lenguas, a menos que alguien interprete para que la asamblea sea edificada. Entonces es más importante porque edifica, porque es palabra de Elohim. Y la palabra de Elohim es viva y eficaz, lo sabemos. Entonces va a ayudar, va a penetrar y va a hacer lo que tenga que ser. O sea, va a cumplir el objetivo que el Eterno quiere.
Luego vamos al número 4, que sería el último punto para la verificación de un profeta. Y está en números 11, del 24 al 29. Dice, Moshe salió y le dijo al pueblo lo que Elohim había dicho. Entonces él reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso a todos alrededor de la tienda. Adonai descendió en la nube, le habló a él, tomó algo del ruaj que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Cuando el ruaj vino a reposar sobre ellos, ellos profetizaron. En ese momento, pero no después. Había 2 hombres que se quedaron en el campamento, uno llamado Eldad y el otro Medad. Y el ruaj vino a reposar sobre ellos. Ellos estaban entre los que tenían que salir a la tienda, pero no habían ido, y ellos profetizaron en el campamento. Un joven corrió y se lo dijo a Moshe. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Yehoshua, el hijo de Nun, quien desde su juventud había sido el asistente de Moshe, respondió, mi señor, Moshe, deténlos. Pero Moshe respondió, ¿eres tú tan celoso en protegerme a mí? Yo quisiera que todo el pueblo de Adonai fueran profetas. Quisiera que Adonai pusiera su ruaj en todos ellos. O sea, este no es un don que tienes, o sea, es como el don de sanación para sanar enfermos. O sea, es usar este don fuera del orgullo. La profecía es algo más allá porque va para edificación del pueblo y en la edificación vienen muchas cosas. En la edificación también hay sanidad, en la edificación hay unidad, en la edificación hay muchas cosas que se ven en el pueblo, o sea, es que son necesarias para el crecimiento. El Eterno ha dado dones a muchos, pero el problema es que de estos, muchos usan estos dones para su propio orgullo. O sea, muchos dicen, voy a orar y entonces se llevan la gloria o vanagloria. O dan la profecía y hacen que los conozcan, o ese tipo de cosas. Pero los dones son para edificar a la Keilah. Ajá, los dones no se hacen por dinero, no se hacen por nada de cosas vanas, sino son para darle la exaltación al Eterno. Y por esto es necesario usar los dones para edificación. El ruaj de profecía se mueve donde hay profetas. Por ejemplo, Shaul no tenía el don de profecía. Aparte de eso, el ruaj de Adonai ya se había ido de él. Pero él entró al lugar en donde estaba siendo derramado el ruaj de profecía sobre personas que sí tenían este don y empezó a profetizar también. Sin embargo, al irse de allí no lo hizo nunca más. Nunca más. Entonces, esto está en Shmuel. Entonces, la segunda vez, cuando ya tenía el ruaj maligno y estaba persiguiendo a David, de hecho fue cuando lo estaba buscando él personalmente. Antes antes un rey podía tener el don de profecía porque tenía el ruaj, porque Adonai lo había ungido y por eso hacía las cosas bien. Pero en el caso de Saúl, Shaul, cuando desobedeció, el ruaj se fue de él y por eso se volvió loco. Entonces, aún así, llegó a un lugar en donde había profetas y el ruaj HaKodesh estaba derramándose sobre ellos. Estaba derramando el don de profecía sobre ellos. O sea, ellos todavía no habían llegado a ser profetas, pero ya tenían este don. Y como Shaul se encuentra allí, entonces empieza a sentir el ruaj de profecía y empieza a profetizar. Pero cuando salió de ahí, no volvió a profetizar más. Entonces yo me preguntaba cómo es que alguna vez hemos orado por alguien que no tiene la mínima intención de conocer al Eterno y deja que oren por él y esa persona siente. O ve o escucha, ¿no? Y entonces
sabemos que esto es el Ruach que se está derramando allí. ¿Por qué? Porque está en la persona que está orando, quizás, o porque está en la persona que está al lado, o algo, pero pasa, o sea, pasa que se derrama y que se derrama sin un límite. Entonces, claro que sabe muy bien Elohim sobre quién se derrama y para dar testimonio o enseñanza de algo. Pero ¿cómo ocurre y cómo se explica cada profecía? Eso también es importante de saber. Porque muchas veces decimos, bueno, pero es que soñé, no, pero es que escuché, pero es que ¿qué fue esto que me lo imaginé? O sea, ¿qué fue esto, no? Pero muchas veces tenemos que aprender a ver de verdad que el Eterno nos revele completamente para no equivocarnos, porque eso es algo muy delicado en las equivocaciones. O sea, en este caso vamos a poner de ejemplo que al igual en una transmisión de alto nivel de watts, por ejemplo, con un instrumento de bajo voltaje. Entonces, hace una sobrecarga. Entonces, la profecía sobrecarga el equipo mental del que lo recibe. Esto, los sabios comentan que puede causar desmayo. Por ejemplo, puede causar también demencia temporal o que alguien olvide algo o convulsiones, o puede también doler el cuerpo, espasmos musculares que no son voluntarios. O por ejemplo, cuando la gente se mueve, ¿no? Que mueven las manos o que se mueve alguna parte, eso también es un espasmo muscular involuntario. Entonces, algunos profetas podrían recibir la señal de estas, de alguna forma y recibir este tipo de situaciones. Pero bueno, vemos que algunos también reciben mientras duermen. Al tener sueños, así sueños enigmáticos en forma de acertijos pues que hay que decodificar y hay que pensar bien qué fue lo que se soñó al despertarse, ¿no? Los profetas no tenían conversaciones verbales o mentales con Elohim. El único que lo tuvo cara a cara fue Moshe, porque lo dijo. Los otros han tenido proyecciones que el Eterno les dio. Han hablado con Elohim, pero no así de cara a cara. Por ejemplo, en Daniel 10:1, que nos dice que en el tercer año de Koresh, que es Ciro, rey de Persia, una palabra fue revelada a Daniel, también llamado Belshazzar. Y la palabra era verdadera y de gran poder. Y entendimiento le fue dado en la visión. Y gran poder y entendimiento le fue dado en la visión. Y después dice Números, que es Bamidbar 12:6. Dice, él les dijo a ellos, escuchen a lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo Adonai me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño. O sea, no les dijo, escuchen todos, le voy a hablar personalmente o me va a escuchar. O sea, a él dijo que él va a usar una visión o un sueño. Generalmente viene como una visión, una voz, un sueño o algo así que el profeta le toca después desglosarlo e interpretarlo, interpretar esta visión. Por ejemplo, cuando el profeta Daniel vio las palabras escritas en la pared, solo vio esa frase, ¿no? Una frase. Pero teniendo el don de profecía, pudo descifrar e interpretar lo que el Eterno le habló. Entonces vamos a ver Daniel 5:25-28. Que dice, y esta es la ordenada escritura. Mené, mené, tekel uparsin. Esto es lo que significa mené. Adonai ha medido tu reino y lo ha traído a término. Tekel
has sido pesado en la balanza y te has quedado corto. Parsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Entonces fue una pista de la cual el profeta sacó la interpretación conforme el ruaj de profecía que estaba en él le había dado. Otro ejemplo es con Urim y Tumim del efod. Cada vez que consultaban ante el sumo sacerdote, ante el Cohen Gadol, con el juicio del Urim y Tumim, aparecían pistas dadas al Cohen, quien tenía que ser sabio para discernirlas. Él tenía que discernir con la sabiduría del Ruach HaKodesh, no con la de él mismo, porque en sí no tenía una sabiduría propia. Bueno, esto está en varias citas, como Éxodo 28, 29 y 30 o Números 27, 21. Y en Shemot 28, 29 y 30 dice, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio, sobre su corazón. Cuando él entre en el lugar Makom Kadosh, como un recordatorio continuo delante de Adonai, pondrás el Urim, las luces, y el Tumim, las perfecciones, en el pectoral de juicio. Ellos estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Adonai. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Adonai. Entonces, cuando se traía un interrogante, el Cohen Gadol meditaba en lo que el Eterno le hablaba en los Urim. Porque al ponerse frente a la luz, las letras en las piedras del pectoral se iluminaban. Entonces, brillando más una que otra, daban las respuestas a la pregunta que tenían, la cual el Cohen Gadol tenía que meditar con la inspiración del Ruach HaKodesh para discernir exactamente la respuesta correcta. Pero también vemos hasta dónde llega la profecía. Precisamente llega a una parte en nuestro cerebro. O sea, no es como que nos cae y ya aparece ahí, no. O sea, cae a una parte específica de nuestro cerebro. Y bueno, nosotros somos almas que tenemos cuerpo y en el cerebro están las emociones y desde allí se controla todo el cuerpo. Entonces, por algo llega a nuestro cerebro. Se comenta que el alma de nuestro cuerpo está en la glándula pineal y el cerebro se divide por diferentes partes y a cada una de las partes, pues sabemos que controla algo de nosotros, ¿no? Por eso, si se desconecta el alma de nuestro cuerpo, hay una muerte cerebral y pues ya el alma no está más. Entonces, dentro de nuestra mente hay una parte muy importante que es el área imaginativa. Ahí en la imagen lo pueden ver un poquito, ¿no? El área imaginativa del lado derecho. Y esta puede hacer muchas cosas. Puede, por ejemplo, leer, puede sentir y puede ver varias cosas, ¿no? Entonces, es ahí donde llega la profecía. Porque no es la parte del cerebro donde se controlan los movimientos o la coordinación de los sentidos, no. Por eso la profecía no se escucha audiblemente, pero tu cerebro simplemente sabe que la escucha. Por ejemplo, a veces decimos, cierra los ojos y de repente imagina que estás acostado en el pasto al lado de un río y escuchas sonar el agua, ¿no? O sea, ¿por qué escuchamos el agua? Pues porque podemos, o sea, nuestro cerebro tiene esa forma de que si imaginamos el sonido del agua, lo vamos a escuchar, aunque no estemos escuchando auditivamente. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro lo imagina. Y esa es la parte en donde podemos conectarnos con la parte sobrenatural, con el eterno.
Muchas veces Elohim nos habla en sueños porque la parte imaginativa se abre mientras dormimos. Y es muy importante entender que para cualquier persona que quiere tener profecía debe tener esta parte sana. Esta parte tiene que estar saludable y desarrollada. Una persona que se la pasa pensando en cualquier cosa, como ya nos decía nuestra amada Cris, en preocupaciones, en cosas inmaduras, en cosas que no tienen sentido, pues obviamente la profecía no va a llegar, porque no está desarrollada esa parte. Y muchas personas que tienen profecía son personas que tienen más desarrollada el área creativa, porque tienen la parte imaginativa también más abierta y esto se puede desarrollar mejor también. Entonces, ¿por qué? Porque crecemos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a desarrollar esa área, crecemos y desarrollamos mucho más también la emuná y vemos lo que el Eterno quiere. Incluso con la emuná tiene que ver. Tiene que ver que cuando, por ejemplo, a alguien le dicen, has creído porque eres sano, porque has creído, ¿no? Entonces allí está la emuná y ahí está también la imaginación en cierta forma. No lo vemos así, pero es de esta forma también. Porque así empieza a hacerse a la idea el cerebro y después funciona en el cuerpo. Y bueno, porque él va a transmitir a través o sea, a través del profeta, el Eterno nos va a dar edificación, nos va a dar exhortación, nos va a dar consuelo, nos va a dar guianza, nos va a llamar a hacer teshuvá, nos va a motivar con todo eso. Y es por eso también que se usa esta palabra para decir, ay, ¿qué anhelos tienes? En vez de anhelos, ¿no? ¿Qué sueños? ¿Cuáles son tus sueños? Pues sí, porque es algo que te motiva, algo que te edifica y que te impulsa para seguir adelante. También por eso usamos esa palabra. Y en Corintios, 1 Corintios 14, 3 y 4, dice, pero alguno que profetiza habla a la gente, edificando, alentando, consolando. Una persona que habla en lengua se edifica a sí misma, pero una persona que profetiza edifica a la asamblea. Y es que de nada sirve que alguien tenga visiones o sueños si no tiene esto. O sea, lo mismo es con la escritura. ¿De qué sirve haberla leído si no cambiamos en nada nuestra vida? O sea, la palabra es miel para que el que la come la disfruta. Pero la miel, o sea, la miel no se hizo para la boca del asno. No es para quienes eligen dejarlo mejor. O sea, para quien deja lo mejor que se le presenta para quedarse con lo peor. Ajá. O sea, no saber apreciar su valor es algo que no se le puede dar a cualquiera por eso. Y es lo mismo que puede pasar con la profecía. Cuando se da mucho mensaje, pero es importante saber cómo manejarlo también. No solamente de que le llegue a alguien el mensaje y digas, no, pues no sé cómo manejar todo esto, para que sea de edificación y de exhortación a alguien. Porque si lo decimos mal, entonces después trae también una circunstancia desagradable. Y bueno, un profeta no puede llenar su cabeza tampoco queriendo cosas banales, mundanas, materiales, afanándose en cosas superficiales, porque entonces contamina el área imaginativa y solo está pensando en esas otras cosas. Entonces, por andar con todas esas tonterías, o con todas esas cosas que andamos pensando muchas veces, pues menospreciamos la profecía. Y por eso es que el profeta no puede tener todas esas cosas en su mente. Pero entonces, ¿cómo vamos a tener felicidad? Si tenemos tantas cosas superficiales, ¿cómo vamos a tener
felicidad si Adonai no nos habla. Entonces debemos limpiarnos si queremos recibir ese don. No es tanto que digas, es que quiero ser profeta, porque él, sabemos que hace profeta a quien él quiere, pero el don de profecía lo da. Él nos lo ha ofrecido. Ajá, o sea, ya no solamente debe hacerlo el profeta, quien va a dar consejos y guianza al pueblo, sino que todos deberíamos de tener ese don de profecía, porque Adonai quiere hablarnos y que su palabra nos guíe personalmente, así como Moshe allí dijo, yo que más quisiera que todos profetizaran. Así, aún Moshe, que es el mayor de los profetas que ha habido y que habló con Adonai cara a cara, dejó de profetizar mucho tiempo al dolerse por lo que le pasó a los espías. Imagínense que un dolor le sacó, por estar pensando en eso, le sacó de lo otro. El libro de Bamidbar ya son pocas profecías, porque el dolor en su corazón cuando el Eterno le dijo que no entrara en la tierra, que no iba a entrar en la tierra prometida, es como cuando hay un dolor en la parte del cuerpo y se le pone atención a eso todo el tiempo. Y es lo mismo. Ajá, es lo mismo con la profecía. Por el dolor, uno deja de profetizar, porque esta área está concentrada también en eso, ¿no? También está concentrada en el dolor y esto no solamente pasa con Moshe, sino con otros profetas también. Pasa por ejemplo, con Jacob. Él era también profeta también. Cuando muere Joseph, entonces, ¿qué pasa? Deja de profetizar. Aún Daniel de repente se mete con los reyes y deja de profetizar. ¿Por qué? Porque algo ocupó esa parte del cerebro. Otras ideas, otros sentimientos, emociones. Que, claro, aunque están del otro lado del cerebro, no, están ahí en esa misma área. Sí. Entonces, un profeta no puede estar enfermo del cuerpo, ni del alma. No puede tener sentimientos de rencor, ni de contienda, ni falta de perdón, ni nada de eso. Tiene que estar bien en sus finanzas también y en todas las áreas, porque no puede darse el lujo de preocuparse por cosas. Porque de lo contrario presta demasiada atención a eso y deja de poner atención a la voz de Adonai. Así que si queremos que el Eterno nos hable y poder escuchar nosotros su voz, tenemos que estar limpios de la parte imaginativa. Y bueno, por eso el enemigo se enfoca tanto en distraernos y nos pone pensamientos vanos y entonces empieza a saturarse nuestra cabeza, nuestra mente en ese aspecto. Y cuando alguien piensa que no le puede escuchar, es más bien que la parte imaginativa no está preparada para esperar a que el Eterno hable. O sea, hay que preparar esa parte, hay que aprender a no afanarse en cosas, porque Él tiene el regalo de darnos su palabra y nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo tenemos que creerle y dejar nuestros propios deseos. Amada Cristina, vamos a leer, por favor, segunda de Kefa 1:4. Segunda de Pedro. Sí, vamos a ver qué dice. Dice, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas podamos participar de la naturaleza de Adonai y escapar de la corrupción de los deseos malignos que hay en el mundo. Entonces, si nosotros sabemos, al saber que la profecía es palabra de Elohim, entonces es importante que nunca vayamos en contra de lo que se ha hablado.
y saber que Elohim tampoco estará en contra de lo que él ha dicho. ¿No? Sabemos que el Eterno es coherente en lo que dice. No es que una vez dice una vez dice otra. Sí, pues hay momentos cuando el Eterno manda una palabra, alguien se arrepiente y el Eterno también cambia lo que decidió de hacer, pero el Eterno no va contra su palabra. Cioè, en este caso, por ejemplo, hay porque pasa esta situación. ¿Por qué? Porque hay un teshuvah, hay un arrepentimiento. Entonces, pero el Eterno no va contra su palabra. La palabra de Elohim no cambia y ni se contradice. Y vemos que dice, como dice en Números 23, 19, dice, no es mortal Elohim para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dirá él y no lo hará. Hablará él y no cumplirá su palabra. Y vamos a ver ahora en Isaías 46, 10 que dice, en el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. Yo digo que mi plan permanecerá y yo haré todo lo que me plazca hacer. Vemos como él promete, él proclama sin dar comienzo, él ya lo sabe todo, ya lo ha dicho todo y permanece su plan y hace lo que le gusta hacer. Y en Hechos capítulo 13, versículo 8, dice, pero Bar Shuma, el hechicero, que en idioma árabe el Lumas, se opuso a ellos, haciendo todo lo posible para apartar al gobernador de la fe. Entonces vemos que cualquier profeta que vaya en contra de la primera profecía, que es la escritura, está mal. Por eso es importante que conozcamos lo que está escrito para, como le estaba diciendo al comienzo, para que podamos saber, nosotros que escuchamos la profecía, si es una profecía de parte del Eterno o viene del sentimiento, del pensamiento, del razonamiento, de lo que sea del profeta que está dando la profecía. Y también un profeta tiene que conocer la escritura para que pueda discernir él mismo cuando da la profecía, cuando da la interpretación, para poder saber si la interpretación que da tiene que ser, cioè, tiene que saber si está en conformidad con lo que está escrito. Y entonces tiene también la confirmación de que sí, esto es, lo puede decir. O sea, es para las dos, sea para que el que es profeta y el que escucha, para poder saber si es o no es una profecía de parte del Eterno. Y la palabra de Elohim vemos como es para todo tiempo, como dice en Isaías 40, versículo 8, dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Eloheinu se mantendrá para siempre. En primera de Kefa, capítulo 1, versículo 25 dice, mas la palabra de Adonai permanece para siempre. Además, esta palabra es las buenas noticias que han sido proclamadas a ustedes. Por esto también Yeshua dice en Lucas 11, 28, dice, pero él dijo, mucho más benditos son los que oyen la Torah de Adonai y la obedecen. Vemos como todo lo que vinimos diciendo hasta aquí, vamos a concluir con esto. O sea, hay que valorar su palabra y obedecerla.
Y para entender bien cuál es su palabra, tenemos que tener sana esta parte, ¿no? Del cerebro que estábamos diciendo y esta parte de nosotros, ¿no? Que tiene que ser sana nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos y todo nuestro ser y dejar nuestros sueños, quitar de ahí todo lo que nosotros queremos recibir, quitar de ahí todas las ideas que están de más. ¿Y por qué esto? Porque, por ejemplo, si hay alguien que, no sé, quiere casarse, ¿no? Por ejemplo, y está pensando en una situación, una persona, una cosa, y se está focalizando en esto con sus pensamientos y piensa siempre allá y piensa siempre allá. ¿Cuándo va a escuchar una palabra del Eterno? ¿Cómo va a ser esta palabra? Va a ser de sus sentimientos, puede ser de sus pensamientos. Y puede decir, no, pues es palabra del Eterno. O una persona que quiere dinero, que está pensando en todo esto. Como las preocupaciones, si alguien está siempre preocupado, está escuchando las noticias, está preocupado, cuando quiere dar una palabra de parte del Eterno, va a hablar de esto, porque su mente está llena de estas cosas. Entonces, por esto hay que quitar todas estas cosas, porque cuando estamos sanos o cuando estamos sanos también de las heridas que tenemos, que esto es importante también, porque si uno no sana de estas heridas, entonces habla, porque dice que del corazón, ¿no? Habla la boca. Entonces puede hablar y decir que esta es profecía de parte del Eterno cuando no lo es, porque habla de su dolor, de su herida. Y también hay otra parte algunas cosas que estaba viendo, que algunas veces se dan ciertas profecías porque se imagina uno que la cosa es así. Entonces está hablando sobre esto, como por ejemplo cuando se piensa que una revelación de una palabra que no es una revelación real, que el Eterno no lo está diciendo, pero es una interpretación que uno da. Y entonces empieza a profetizar sobre esta revelación que está dando sobre esta palabra. Por esto es importante quitar nuestras ideas, alejarnos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, para que este canal donde el Eterno quiere hablarnos sea sano, sea libre, sea limpio. Y entonces la palabra que llega va a ser y vamos a poder saber que se está en conformidad con la palabra escrita, es palabra de Elohim y viene de parte suya y se va a cumplir. Y pues esto, amados, hay que meditar en todo esto y pues le queríamos dar estos tips, hablar sobre esto para que cada uno de nosotros vaya discerniendo y poder saber cuándo la palabra de Elohim es palabra suya, que la palabra que alguien dice es palabra de Elohim, ver si de verdad es su palabra o no lo es. Y pues esto fue este tema. Ciertamente hay muchas más cosas que se podrían decir, como siempre lo decimos, pero que puedan tener una base y de ahí ir analizando y pues que el Eterno nos vaya ayudando a crecer más. Shalom, shalom, bendiciones.